«Tirá la ultrabomba sobre el enemigo», gritó el rey enojado. El piloto volaba y decía: «Solo veo chicos y gente que trabaja. El enemigo no lo veo. El enemigo no está». El rey y el general gritaron: «Son ellos el enemigo. Desenganchá y destruílos». Pero el pueblo y los soldados gritaron todos juntos: «¡No!». Gritaron tan fuerte que el piloto los escuchó. Entonces regresó, voló sobre el castillo y le dijo al rey: «La bomba te la tiro a vos». El rey y el general escaparon, y desde ese día comenzó otra historia en toda la tierra, una historia sin guerra. Hola, Tommy. Hola. ¿Cómo estás? Tommy, ¿qué estás haciendo? Es un quilombo todo esto. Estoy estudiando para mi prueba de mañana y no entiendo. ¿De qué es la prueba? Es de identidad. ¿Y qué dice el libro de identidad? Dice que la identidad es un concepto complejo que incluye diversas aristas, las cuales se arman de forma dinámica para dar como resultado lo que somos cada uno como personas y las que compartimos en grupos. No, claro, no lo vas a entender ni ahí lo que dice. No, pero déjame, pues yo sé cómo explicarte lo mejor esto para que lo entiendas. Bueno, Tommy, primero para entender qué significa la identidad, podemos decir que es aquello que define y que le da sentido a la existencia de una persona. Esto quiere decir que es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Su función principal entonces es la de marcar o delimitar las fronteras o diferencias entre un yo y un otro. Por otro lado también, otra forma de entender a la identidad es como la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. ¿Y cómo se forma entonces? Muy buena pregunta esa, Tommy. Mira, te cuento. La identidad se comienza a formar a temprana edad, cuando reconocemos nuestro origen, la familia, el territorio donde vivimos, es decir, el contexto o el entorno que nos rodea. Después, durante el intercambio con el entorno y los diferentes grupos, como el colegio, los amigos o las actividades, es cuando una persona comienza a sentir afinidad, se identifica y quiere pertenecer a ellos, de la misma forma en que se diferencia con otros tantos. Y así, mientras vamos creciendo, se va desarrollando las propias formas de entender la vida y dar los propios significados. Entonces, como resumen de todo esto, la identidad se entiende en sentido propio y en sentido colectivo. Esto quiere decir que los individuos como seres únicos e irrepetibles conforman y delimitan aquello que los diferencia o identifica. Pero el individuo también se encuentra siempre inserto en un grupo de personas o en una sociedad. Ese grupo colectivo también establece y especifica una identidad, una conciencia, memoria, rasgos y psicología propia. Y esto es gracias a la interacción con las expresiones de la cultura, como por ejemplo es la literatura. ¿Entendiste? A ver. Mira, justo me mandaron un video sobre eso. Ah, ¿en serio? A ver. Sí. Toda persona que recibe con agrado lectura, cuando uno lee lectura de cuentos, poemas, letras de canciones, siempre es como que su cabeza se ensancha, su cabeza aprende a ver que la realidad dice más de lo que aparentemente dice. Pero no entiendo qué tiene que ver esto con la cultura. ¿Por qué la cultura? Claro, es el tema que sigue. A ver. Ah, Sí, bueno, mira, esto es así. Como te dijo Lu recién, las personas somos individuos. Eso significa que somos individuales, únicos e irrepetibles. Pero si te das cuenta, nunca estamos solos, sino que siempre nos relacionamos dentro de un marco social, o sea que compartimos cosas con gente que vive en el mismo tiempo y espacio que nosotros. Los individuos pueden relacionarse entre sí gracias a que todos son parte de una identidad colectiva. Un teórico llamado Gilberto Jiménez dice que la cultura es la organización social del sentido. Con esto hace referencia a que en un determinado tiempo y espacio, la gente toma elementos de esa realidad que los rodea, y así construyen las distintas costumbres. Poco a poco, algunas de esas prácticas empiezan a difundirse e instalarse en cada vez más gente, y una vez que se instalan en la sociedad se van transmitiendo de generación en generación, mediante la familia, la escuela, las amistades, entre otros. Entonces, ¿qué puede pasar si cambian el tiempo y el espacio? Se construyen significados nuevos. La cultura nunca tiene que entenderse como algo homogéneo.
De hecho, dentro de esa gran identidad colectiva hay también subculturas que conviven, es decir, grupos sociales distintos entre sí en cuanto a sus formas de actuar y de pensar. Jiménez, en su teoría de la multiculturalidad, dice que el ideal es que en una sociedad se ponga en práctica el respeto entre los grupos con identidades distintas, garantizando la convivencia, el bienestar y la libertad de expresión. Ahora bien, ¿de qué forma se logra que la multiculturalidad sea aceptada por todos y se lleve a la práctica? Este rol lo asume el Estado, que es el conjunto de instituciones que establecen las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía sobre un territorio determinado. ¿Qué fue eso? ¡Ay, es un falcón verde! Como el de la dictadura del 76. ¿Dictadura del 76? Claro. Bueno, Evo, viene genial para lo que estamos explicando. Mira, yo te cuento por qué. Esto se relaciona. A ver. La dictadura del 76, de la que te habla Lu, tuvo una serie de consecuencias que hicieron que se diferenciara del resto. Primero que nada, se caracterizó por ser cívico-militar, lo que significa que no solo los militares fueron protagonistas, sino que también gran parte del mismo pueblo los apoyaba y promovía. Este periodo se extendió desde 1976 hasta 1983, y durante estos 7 años se llevó a cabo una fuerte actividad represiva por parte del Estado, en donde en las famosas listas negras estaban escritos los nombres de los próximos desaparecidos, a quienes los venía a buscar el Falcón Verde, ese que escuchamos recién, y los llevaba a los centros clandestinos de detención, en donde eran torturados y asesinados. Se instauró también el llamado terrorismo de Estado, que consistió en el uso de la violencia política para el control y regulación de toda la población. El gobierno usó el término subversivo para denominar a los actores considerados una amenaza desafiante para el poder, ya sea por sus opiniones personales del gobierno, o su forma de trabajar, o su forma de vestir, de hablar, etc. Se produjo la censura y la caza de escritores, de artistas, de poetas, educadores, periodistas e intelectuales. Es decir, el accionar represivo abarcó también la desaparición de bienes culturales y simbólicos. Y así se gestó en el país durante estos años un punto de quiebre en el ámbito social, en el cultural y en el educativo. Pero, ¿qué le pasaba a la gente de esa época? En esa época. Mira, yo conozco una página. Tengo una página que junta testimonios de esa época. Mira esto. Decía en mi casa que el golpe militar no era bueno para nadie. Había mucho miedo. Había miedo antes y había miedo en el momento del golpe. Porque antes del golpe había una situación política en el país bastante incómoda y peligrosa. Yo me acuerdo de salir a la calle con mis hermanos y mi mamá decía, si ven un paquete en la calle no lo levanten, porque había bombas, la AAA estaba poniendo bombas, había como una cuestión de terror general y los militares parecieran haber venido a ordenar esta cuestión. O sea, había algunas familias que habían sido más afectadas porque los adultos de esas familias militaban o trabajaban en las villas o estaban en algún gremio y de alguna manera habían sido afectados o desaparecidos para siempre o secuestrados en campo de concentración y después vueltos a aparecer o escapados a último momento de haber escuchado historias de justo llegué a mi casa y vi el auto y los tipos bajando con las armas, me escondí en la esquina, los vi pasar, me vi lo de un amigo, pasé la noche ahí, después me fui a Córdoba, conseguí un pasaporte y me fui del país. O sea, todas esas historias empezaron a aparecer después, yo me enteré después de esas cosas, pero había familias que lo vivían en lo cotidiano. En tiempos de la dictadura de 1976, los libros se consideraban peligrosos a causa de su poder de transformación y de desarrollo intelectual en los lectores. Lo que tenían en común los cuentos censurados era que todos trataban sobre personajes que se daban cuenta de las injusticias cometidas dentro del mundo en que vivían. Buscaban generar un cambio que conducía a finales felices, tales como la paz social, la libertad, el amor y la equidad entre clases. Pero eso era lo que los hacía entrar en conflicto con las autoridades, porque implicaba en la mayoría de los casos un desafío hacia la norma establecida. Si entendemos este fenómeno en este contexto, daremos cuenta de por qué se utilizó la censura. En el terrorismo de Estado se consideraba subversivo a todo lo que implicara un cuestionamiento a la norma vigente, aunque el sujeto que manifestara su forma de pensar no tuviese intenciones de alterar directamente al régimen.
Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El retorno de la democracia trajo consigo el renacimiento de la cultura. Volvió a ponerse en vigencia un Estado que aceptaba y respetaba la existencia de subculturas dentro de la nación. Se hizo justicia y memoria de los hechos funestos del autodenominado proceso de reorganización nacional y cobró relevancia el movimiento juvenil. Es fundamental recordar la serie de fenómenos que marcaron la historia argentina, ya que al fin y al cabo somos desde donde pisamos. Tomar conciencia sobre la censura, la represión, la tortura y desaparición de personas es lo que nos permite que todas aquellas almas víctimas del terrorismo de Estado sigan presentes ahora y siempre en nuestra memoria colectiva.